Buenas noches, hola a todos y bienvenidos. El capítulo de hoy es un especial por el mes rosa. Vamos a estar hablando un poco sobre los debates actuales del cáncer de mama en Argentina que giran en torno a la detección temprana, especialmente en mujeres jóvenes, y la necesidad de mejorar la atención integral de pacientes con enfermedad metastásica. También se discute la importancia de humanizar el acompañamiento social y emocional, así como asegurar el acceso equitativo a tratamientos de calidad y la mejora de los registros epidemiológicos. Como sabemos, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en Argentina y lamentablemente la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Estamos hablando de más de 22.000 casos nuevos y cerca de 6.000 muertes anuales. Las cifras son realmente contundentes. Y estudios recientes como el informe de The Economist Impact nos muestran tasas de prevalencia altas aquí, 675.9 por cada 100.000 mujeres, muy por encima del promedio regional de 463.5. Sí, exacto. Y justamente frente a esas cifras que son alarmantes y los desafíos que revelan estudios como el MAPEC, que vale la pena aclarar, es un monitor hecho con pacientes recogiendo su experiencia directa, o el mismo informe de The Economist, estos estudios señalan inequidades muy profundas y demoras diagnósticas que son, la verdad, francamente preocupantes. MAPEC habla de un promedio, promedio, de 125 días desde la primera consulta hasta que se inicia el tratamiento. Entonces, la pregunta central que tenemos que hacernos es, ¿son realmente adecuadas las estrategias actuales que tenemos en Argentina para la detección, para el acceso al tratamiento, para la atención integral? ¿O estamos, ante una necesidad imperiosa de replantear profundamente el sistema de salud, pensando especialmente, como decías, en las mujeres más jóvenes que también enferman y a veces de forma más agresiva? Y también pensando en aquellas que viven fuera de los grandes centros urbanos, en el interior, y por supuesto las pacientes con enfermedad metastásica que enfrentan barreras enormes y que muchas veces quedan como invisibilizadas, ¿no? Esa es la cuestión clave, sin duda, desde mi perspectiva, Y reconociendo que los desafíos son innegables y la urgencia para abordarlos es real, yo creo que hemos logrado avances importantes. Contamos con guías basadas en evidencia sólida, como el Consenso Intersociedades de 2021. Este consenso, que fue elaborado por múltiples sociedades científicas argentinas, recomienda, por ejemplo, la mamografía anual a partir de los 40 años. Y eso marca un camino que técnicamente es correcto. Por eso, creo que el foco debe estar en optimizar la implementación de estas estrategias que ya están consensuadas, en trabajar intensamente para mejorar la equidad en el acceso, que sabemos que es un problema, en todo el país, y en expandir el uso de tecnologías diagnósticas avanzadas y tratamientos cada vez más personalizados, que hoy existen y están disponibles. Entiendo la defensa de los consensos, claro que sí, son importantes. Pero mi visión es un poco distinta. A ver, esas demoras de 125 días en promedio que revela MAPEC, o las diferencias enormes en acceso y en tiempos que vemos entre, la zona metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, y provincias como Misiones o Tierra del Fuego, eso no son solo desafíos. Para mí, son síntomas de fallas estructurales muy profundas en nuestro sistema de salud. Y creo sinceramente que esto exige más que ajustes, más que una simple optimización. Necesitamos un enfoque renovado, uno que ponga un énfasis mucho mayor en la prevención primaria. Factores de estilo de vida, por ejemplo, como la obesidad, que es un factor de riesgo conocido y creciente. Que avance hacia una descentralización real de la atención especializada y de la tecnología. Que elimine de una vez por todas esas barreras burocráticas y económicas que MAPEC documenta tan crudamente como obstáculos cotidianos para tantas mujeres. Y que priorice de verdad, con recursos y políticas concretas, la humanización del trato y una atención integral que contemple la calidad de vida y la supervivencia a largo plazo, no solo mirar las estadísticas de incidencia o mortalidad. A ver, no podemos negar la magnitud del problema. Las tasas de incidencia y mortalidad son altas, es cierto. Pero tampoco podemos desechar así nomás la validez de los consensos científicos. El Consenso Intersociedades 2021 no surge de la nada.
Se basa en evidencia internacional y también local, que demuestra que la mamografía anual desde los 40 años puede reducir la mortalidad por cáncer de mama entre un 30 y un 40%, y disminuir en un 25% la incidencia de cánceres avanzados. La clave está ahí, en la detección temprana. Un tumor menor a 1 centímetro tiene hasta un 90% de probabilidad de curación. El problema es que hoy, según datos locales, solo un 35% de los casos se diagnostican en estas etapas iniciales, en estadio 1, digamos, mientras que un preocupante 25%, 1 de cada 4, ya se detecta en etapas metastásicas. Además, la tecnología nos ayuda y mucho. La tomosíntesis, que es como una mamografía tridimensional, para que se entienda, puede aumentar la detección de cánceres invasores hasta en un 40%, sobre todo en mamas densas, que son un desafío diagnóstico. Y ni hablar de los avances en terapias dirigidas según el subtipo molecular del tumor. Por eso insisto, el esfuerzo principal debe dirigirse a implementar programas de tamizaje poblacional organizados y efectivos, como tienen otros países. Mejorar la logística para reducir esas demoras inaceptables en turnos, en autorizaciones. Asegurar que las guías se cumplan en la práctica clínica diaria. Y sobre todo, ampliar el acceso equitativo a la tecnología y los tratamientos que ya sabemos que funcionan. Entiendo tu énfasis en la evidencia, en la tecnología disponible, de verdad, pero permitime ofrecerte otra mirada, porque esos consensos y avances tecnológicos son valiosos, sí, sin duda, pero chocan de frente con la realidad cruda que nos muestra el estudio MAPEC justamente desde la perspectiva de las pacientes. Esos 125 días promedio entre la primera consulta y el inicio del tratamiento es una eternidad para quien está esperando un diagnóstico o empezar a tratarse, ¿no? Y las barreras son súper concretas. Mira, el 55% de las mujeres encuestadas por MAPEC reportó problemas para conseguir turno para la primera consulta. Más de la mitad, un 40%, enfrentó trabas burocráticas o problemas con la cobertura médica para poder hacerse los estudios diagnósticos. Y para un 20%, la distancia geográfica a los centros de salud fue un impedimento real, concreto. Eso no se soluciona solo optimizando, ¿entendés? Eso refleja un sistema fragmentado, con serios problemas de accesibilidad. El informe de The Economist también lo dice clarito. El acceso varía dramáticamente según el nivel socioeconómico, el tipo de cobertura de salud que tengas y el lugar donde vivas. MAPEC incluso revela algo terrible. Un 37% tuvo dificultades para acceder a la medicación indicada y un alarmante 14% dependió de donaciones para obtenerla. Donaciones. Y no olvidemos algo crucial. El 75% de los cánceres de mama son esporádicos, o sea, ocurren en mujeres sin antecedentes familiares directos. Esto refuerza todavía más la necesidad de un sistema de detección y acceso que sea verdaderamente universal y que funcione para todas, no solo para las que tienen recursos o viven cerca de un gran centro médico. La estrategia actual sí está basada en evidencia para cierto grupo de edad, pero claramente no está llegando de forma eficaz a toda la población y necesita un cambio estructural, un cambio profundo. ¿Estamos seguros, por ejemplo, de que enfocarnos tanto en la mamografía desde los 40 aborda adecuadamente el riesgo en mujeres más jóvenes, que sí enferman y a veces con tumores más complejos, más agresivos? ¿O estamos descuidando la prevención primaria y factores de riesgo modificables como la obesidad, que sabemos que influyen y mucho? Y más allá del diagnóstico y la molécula correcta, está la necesidad imperiosa que claman las pacientes y las fundaciones como Contigo o la Fundación Sandra Ibarra de humanizar el trato, de mejorar el acompañamiento psicooncológico que hoy es muy deficitario, seamos sinceros, y de atender las secuelas físicas, emocionales y la calidad de vida después del tratamiento. Eso es fundamental. Bueno, entremos entonces en el tema de la detección temprana y el tamizaje o screening, que es un punto central. Yo defiendo la recomendación de la mamografía anual desde los 40 años, como indica el consenso Intersociedades, porque sigue siendo la herramienta con mayor evidencia acumulada a nivel mundial para reducir la mortalidad por esta enfermedad en la población general de riesgo promedio.
Y como mencionaba antes, la tecnología actual, como la tomosíntesis o mamografía 3D, no solo mejora la detección, especialmente en mamas densas, que sabemos son un desafío porque el tejido glandular puede ocultar lesiones en una mamografía estándar, sino que además puede reducir la tasa de falsos positivos. Y eso es importante porque disminuye la necesidad de estudios adicionales y la ansiedad que eso genera en las mujeres, ¿no? Es un argumento interesante, sí. Aunque yo lo plantearía distinto. A ver, la mamografía desde los 40 es una herramienta útil, nadie lo niega. Pero ¿es suficiente? Y sobre todo, ¿es equitativa en la práctica argentina actual? Primero, ¿qué estrategia clara tenemos para las mujeres menores de 40 años? Sabemos que el cáncer de mama, aunque menos frecuente, existe en este grupo y lamentablemente a menudo se diagnostica en estadios más avanzados. Ahí hay un punto ciego. Segundo, y más importante aún, ¿estamos realmente asegurando que todas las mujeres de 40 años o más, especialmente las que viven en el interior del país o pertenecen a sectores socioeconómicos más vulnerables, accedan a esa mamografía anual de calidad? Los datos de MAPEC son elocuentes, ya los dijimos. 55% con problemas para conseguir turnos, 20% para quienes la distancia es una barrera real, infranqueable. Tercero, la mamografía, incluso la digital, tiene una sensibilidad reducida en mamas densas, que además, por sí mismas, son un factor de riesgo independiente. Si bien el consenso recomienda complementar con ecografía en estos casos, las categorías ACR, C y D, y estudios como el ASRIN 6666 mostraron que esto aumenta la detección, también es cierto que incrementa significativamente la tasa de falsos positivos y de biopsias innecesarias. Y eso genera costos, angustia, y la pregunta de fondo para mí es, ¿podemos seguir confiando en un modelo de tamizaje oportunista? O sea, donde la mujer consulta por iniciativa propia si tiene acceso, si tiene conciencia, si justo le toca a un médico que se lo pide. ¿No es hora ya, de una vez por todas, de implementar un programa de tamizaje poblacional organizado a nivel nacional? Con invitación activa, con seguimiento, con garantía de calidad, como existe en muchos otros países, para asegurar una cobertura más amplia, más sistemática y sobre todo más equitativa. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? El objetivo final debe ser avanzar hacia un programa de tamizaje poblacional organizado. Y también coincido en que debemos redoblar esfuerzos para mejorar el acceso geográfico y eliminar las barreras administrativas. Es una deuda pendiente y es prioritaria sin duda. Pero, bueno, mientras trabajamos en eso, que no es sencillo ni rápido, no podemos simplemente descartar la estrategia actual que está basada en la evidencia disponible. La recomendación de mamografía anual desde los 40, complementada con ecografía en mamas densas, según la clasificación BIRADS del Colegio Americano de Radiología, las categorías C y D, sigue siendo la práctica estándar internacionalmente validada para mujeres de riesgo promedio. Lo que debemos hacer es fortalecer su implementación. Asegurar que se realice con equipos de calidad ideal, idealmente mamografía digital directa, DR, o tomosíntesis, TS, como sugiere el consenso, y ya desaconsejando la tecnología analógica, y fundamentalmente trabajar para que llegue a todas las mujeres que la necesitan, independientemente de dónde vivan o qué cobertura tengan. Ahí está el desafío. Y eso nos lleva directo al nudo del problema, el acceso y la equidad. Ahí es donde las fallas del sistema son más flagrantes, más evidentes. Los datos, tanto de MAPEC como del informe de Economist, son demoledores, ya lo dijimos varias veces. Esas demoras promedio de 125 días son inaceptables. Que el 40% de las pacientes enfrente trabas burocráticas para un diagnóstico oncológico es una barbaridad. Los costos directos e indirectos que muchas tienen que afrontar. La distancia como barrera física. Y la profunda inequidad geográfica y socioeconómica entre quienes viven en AMBA y quienes viven en el interior profundo. Incluso vemos fallas en programas preventivos que deberían ser universal y estar funcionando bien. Mira el caso de la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano. Es clave para prevenir el cáncer de cuello uterino, pero también es como un termómetro de cómo funciona el sistema preventivo en general. Bueno, la cobertura en niñas cayó drásticamente entre 2022 y 2023. Pasó del 54% a apenas el 36%. Eso nos habla de un sistema de salud pública con problemas estructurales serios para sostener programas esenciales
de manera continua y equitativa en todo el país. La pregunta es obligada entonces. ¿Están todas las provincias y el interior del país realmente preparados hoy para ofrecer diagnóstico oportuno y tratamiento de calidad para el cáncer de mama? Me temo que la respuesta, siendo honestos, es no. Coincido plenamente en que la equidad es el desafío central y que las disparidades que vemos son inaceptables. Deben ser una prioridad absoluta. Ahora, la pregunta es cómo lo abordamos. Yo propongo soluciones enfocadas en mejorar la gestión y la eficiencia del sistema de salud actual. Por ejemplo, optimizar los sistemas de turnos, quizás con plataformas centralizadas o digitales, algo que agilice. Implementar historias clínicas electrónicas compartidas para reducir la burocracia y que no se repitan estudios innecesarios. Fortalecer las redes de derivación entre los centros de atención primaria y los hospitales especializados. Y ojo, no todo es negativo, hay que reconocerlo. El hecho de que, según MAPEC, el 85% de las pacientes con cáncer de mama conozca su subtipo molecular, o sea, si es luminal, HER2 positivo o triple negativo, indica que al menos en términos de acceso a estudios patológicos específicos y a información relevante para la medicina personalizada, se ha avanzado. Esto sugiere que, con mejoras en la gestión y la coordinación, podemos lograr un impacto significativo sin necesidad de dinamitar todo el sistema, como a veces parece que se plantea. Discúlpame, pero eso no me convence del todo. Te digo por qué. Mejorar la gestión siempre es necesario. Estoy de acuerdo. Pero es insuficiente si la estructura de base, la infraestructura, los recursos humanos son débiles o directamente inexistentes en muchas regiones del país. No se trata solo de gestionar mejor los turnos en los grandes hospitales de Buenos Aires o de Córdoba. Se necesita una política activa de descentralización real. Y eso significa llevar especialistas, oncólogos, mastólogos, patólogos, radiólogos entrenados, llevar tecnología diagnóstica de calidad, mamógrafos digitales, tomosíntesis, equipos para biopsias y centros de tratamiento oncológico completos a más lugares del interior. Hay que atacar las barreras estructurales de raíz, las económicas, las burocráticas, las geográficas, incluso las culturales a veces. Esas barreras que impiden hoy que una mujer en una pequeña localidad de Formosa, o de Chubut, o de Jujuy, acceda en tiempos razonables a un diagnóstico y un tratamiento que podrían salvarle la vida o mejorar drásticamente su pronóstico. Y además, debemos estar atentos a otros posibles sesgos sistémicos, como el relacionado con la obesidad que mencioné antes. Es un factor de riesgo conocido para cáncer de mama y algunos estudios sugieren que puede haber retrasos diagnósticos o incluso subdosificación de quimioterapia si no se ajusta adecuadamente el tratamiento al peso real de la paciente. Son cosas que también hay que mirar. Pasando al tratamiento y la supervivencia, aquí sí creo que los avances son innegables y muy esperanzadores, la verdad. La medicina de precisión, que se basa en conocer las características moleculares específicas de cada tumor, como mencionaba, los subtipos luminal A y B, el HER2 positivo, el triple negativo, nos permite hoy ofrecer tratamientos mucho más dirigidos y, por lo tanto, más efectivos y potencialmente menos tóxicos. Tenemos terapias innovadoras como los inhibidores de CDK4/6, que realmente han cambiado el paradigma en los subtipos luminales, o los inhibidores de PARP para pacientes con mutaciones genéticas hereditarias, como las del gen BRCA. Estas terapias han mejorado significativamente los pronósticos y la calidad de vida, incluso en escenarios de enfermedad metastásica. Hoy, si bien la enfermedad metastásica generalmente no es curable, en muchos casos puede cronificarse. Puede convertirse en una enfermedad crónica, permitiendo a las pacientes vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Y eso es un avance enorme. Esos avances terapéuticos son reales y valiosos, por supuesto que sí. Nadie lo discute. Pero insisto en que debemos mirar la película completa, la experiencia integral de la paciente. Primero, ¿estamos seguros de que siempre evitamos el sobretratamiento? La Fundación Contigo, por ejemplo, ha alertado sobre cirugías o terapias que quizás no eran estrictamente necesarias en algunos casos. Hay que tener cuidado con eso. Segundo, ¿dimensionamos realmente la carga física y emocional que implica el tratamiento? El estudio MAPEC muestra que una paciente atraviesa en promedio 2.6 tipos de tratamientos distintos: cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, terapias orales, inyectables,
Esto exige un abordaje verdaderamente multidisciplinario que vaya más allá de la consulta con el oncólogo, que incluya de forma integrada y accesible apoyo psico-oncológico desde el momento del diagnóstico, rehabilitación física, asesoramiento nutricional, manejo proactivo de los efectos adversos del tratamiento y una atención específica a las secuelas a largo plazo, lo que se conoce como supervivencia activa, un concepto que impulsa gente como Sandra Ibarra desde su fundación, que es fundamental, y un punto clave que a veces se olvida, la reproducción y la fertilidad, especialmente en mujeres jóvenes. Estamos discutiendo abierta y oportunamente las opciones de preservación de la fertilidad con ellas antes de iniciar tratamientos que pueden afectarla permanentemente. Es un aspecto fundamental de la calidad de vida futura. Además, hay muchos mitos y mucho estigma alrededor del cáncer metastásico. A menudo se lo equipara erróneamente con una sentencia de muerte inminente, cuando el enfoque actual debería ser el control de la enfermedad, el manejo de los síntomas y la preservación de la mejor calidad de vida posible durante el mayor tiempo posible. Como bien señala la organización breastcancer.org, las pacientes con enfermedad metastásica a menudo reciben tratamiento de forma continua o intermitente por el resto de sus vidas. No terminan el tratamiento como en etapas tempranas. Y aquí la humanización del acompañamiento es crucial. Las redes de apoyo, la familia, los amigos, los grupos de pares, son fundamentales, como también destaca MAPEC. Estamos fomentando y facilitando esos espacios. O la paciente se siente sola. Entiendo perfectamente tu punto sobre la perspectiva integral. La importancia del acompañamiento, la atención multidisciplinaria real y la calidad de vida es indiscutible, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, muchos de los tratamientos modernos, al ser más dirigidos, buscan precisamente eso. No solo ser más efectivos contra el tumor, sino también minimizar la toxicidad y los efectos secundarios que tanto impactan en el día a día de las pacientes. La tendencia global es hacia terapias más personalizadas y menos invasivas, siempre que sea oncológicamente seguro, justamente para preservar la calidad de vida durante y después del tratamiento activo. El abordaje en equipo multidisciplinario, que incluya psico-oncólogos, kinesiólogos, nutricionistas, especialistas en cuidados paliativos cuando sea necesario. Y por supuesto, la discusión sobre fertilidad debe ser el estándar de oro al que aspiremos en todos los centros de tratamiento. No puede ser una excepción. Tiene que ser la norma. Yo me tiene un punto crítico que me parece fundamental. Los datos y el sistema de información. A ver, son nuestros registros epidemiológicos actuales, como los del RITA, el Registro Institucional de Tumores de Argentina, que gestiona el Instituto Nacional del Cáncer, INS, o las estimaciones de Globocan, ¿realmente representativos de la totalidad de la población? ¿Capturan adecuadamente la realidad de todas las mujeres argentinas? Incluyendo las que viven en zonas rurales remotas, las que pertenecen a pueblos originarios, las que no tienen cobertura formal de salud. Iniciativas como MAPEX son valiosísimas porque intentan llenar esos vacíos, aportando la perspectiva directa de las pacientes sobre el acceso y la experiencia. Pero necesitamos urgentemente registros nacionales de base poblacional que sean robustos, completos, con datos de calidad auditados y actualizados periódicamente. Sin datos fiables y que reflejen la diversidad del país, es muy difícil diseñar políticas públicas de salud que sean verdaderamente efectivas y equitativas. Navegamos un poco a ciegas en cuanto a las inequidades reales, ¿no te parece? Es cierto que siempre hay margen para mejorar la calidad y la cobertura de los registros, eso es innegable, pero tampoco partimos de cero. Existen registros importantes como los que mencionaste de Link o los datos internacionales de Globocan, que nos dan una panorámica general. Nos permiten saber, por ejemplo, que Argentina lamentablemente tiene una de las tasas de mortalidad por cáncer de mama más altas de la región, solo superada por Uruguay. Eso ya es un dato fuerte. Y como te comentaba antes, hay capacidad instalada en muchos centros para registrar información detallada, como los subtipos moleculares, lo cual es fundamental para entender la biología de la enfermedad en nuestra población y para planificar recursos. Estos datos existentes, aunque claro que son perfectibles en granularidad y en cobertura geográfica, nos permiten identificar tendencias clave, como el aumento sostenido de la incidencia y establecer prioridades sanitarias. La mejora continua de los sistemas de información en cáncer es una necesidad reconocida, sí,
pero tenemos bases sobre las cuales construir y mejorar. Bueno, para resumir mi postura, creo firmemente que la estrategia sanitaria debe basarse en la mejor evidencia científica disponible, y esto implica promover activamente la detección temprana con mamografía anual desde los 40 años, complementada con ecografía en mamas densas, y asegurar el acceso a los avances en tratamientos personalizados que han demostrado mejorar los resultados. La clave, para mí, reside en asegurar una implementación efectiva y homogénea de estas estrategias en todo el territorio nacional, garantizando la equidad en el acceso a la tecnología diagnóstica y a las terapias innovadoras, fortaleciendo y optimizando la gestión del sistema de salud que ya tenemos. Y yo recapitulo insistiendo en que las profundas falencias sistémicas que se manifiestan en esas demoras inaceptables, las inequidades geográficas y socioeconómicas son abrumadoras, y las múltiples barreras de acceso documentadas por las propias pacientes, bueno, todo eso exige un cambio más fundamental, una reforma estructural. No creo que baste con optimizar lo existente. Necesitamos un abordaje verdaderamente integral, que ponga mucho más peso en la prevención primaria y la promoción de la salud, que avance decididamente hacia la descentralización de la atención especializada y la tecnología, que elimine activamente las trabas burocráticas y económicas que hoy expulsan a muchas mujeres del sistema, que mejore drásticamente la calidad, la cobertura y la representatividad de nuestros datos epidemiológicos para poder medir y corregir inequidades de verdad, y que ponga un énfasis real, transversal y financiado en la humanización del trato, el acompañamiento psicosocial integral, la atención a la fertilidad y la calidad de vida de todas las pacientes, sin importar su edad, el estadio de su enfermedad o el código postal donde vivan. Es evidente que, aunque compartimos la preocupación por la magnitud del problema, persisten desacuerdos importantes sobre cuál es el enfoque óptimo y la profundidad del cambio que necesita nuestro sistema de salud para enfrentar eficazmente el desafío del cáncer de mama en Argentina. Sin duda alguna. Pero justamente el valor de analizar estas distintas perspectivas, apoyadas en la evidencia y en los datos que tenemos, aunque sean imperfectos, como decíamos, reside en poder comprender mejor la enorme complejidad de este problema. Y, ojalá, encontrar caminos hacia soluciones más efectivas, más equitativas y, sobre todo, más humanas. Queda mucho por profundizar, por investigar y, fundamentalmente, por escuchar. La voz de las pacientes debe ser central en este diálogo. Espero que les haya gustado e interesado la charla de hoy. Esto fue Código Blanco.